Hola a todos los monos estocásticos, bienvenidos a el que habría sido el podcast favorito de Alfred Nobel si siguiera vivo. Y es que a veces nos hacemos de menos, Mati. A veces pecamos de un exceso de humildad, tal vez. Porque yo creo que podemos decirlo con la voz, ¿no?, bien alta, ¿no? Con autoritas, que nosotros, especialmente yo en este caso, Mati, no es que quiera hacerte de menos, pero bueno, es un hallazgo que yo tuve el otro día en el Book de Crossfit, Ujú. en el que anticipé el Nobel de Física para un informático, Matías. Pero no sé exactamente en qué momento comentaste esto, porque muchas veces yo desconecto, ¿eh? Estoy a lo mío y no estoy escuchando lo que estás diciendo. Ah, es que ese día faltaste, Matías, ese día Ah, faltaste. Mira, te voy a contar todo lo que ocurrió, que objetivamente, ¿vale? Y tú ujú. puedes sacar las conclusiones que creas y si soy visionario o no, ¿vale? Vale. Vamos a ver. En los bots de CrossFit hay ciertas reglas sobre qué hacer con los pesos, ¿no? Con los discos. Ujú. Entonces, si los discos son de mucho peso, pues puedes tirar la barra y pegar un grito ahí, ¿no?, lanzando la barra desde cualquier posición, que cae con gran estruendo. Eso es muy gratificante, muy importante en el CrossFit hacerlo Sí. así. Pero si los discos son de poco peso, 5 kilos, 2 kilos y medio, incluso los de 10 kilos, pues está como vetado. Es decir, no los tires porque esos discos se pueden romper y, pues claro, menoscaban el patrimonio del gimnasio y la rentabilidad del negocio. ¿Vale? Hasta ahí. No lo habría Esto es explicado mejor. datos conocidos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tú no tiras los discos en una barra, sino que porque has hecho levantamientos con ellos, porque la estás desmontando, lanzas el disco directamente al suelo. Ajá. ¿Cuál fue mi hallazgo, Mati? Pues yo, en vez de lanzarlos en vertical, como caerían situados en una barra, lanzo los discos para que impacten total y completamente con el suelo en horizontal. Entonces empezó una discusión importante en el CrossFit, que era, oye, los estás tirando mal, Antonio, me afeaba algún compañero del box, porque Ujú. así no se tiran los discos. Y yo le dije, eso no es así, porque lo que yo consigo es que el impacto se reparte entre toda la superficie y así hay menos riesgo de rotura del disco. A lo que una tercera compañera del gimnasio dijo, tiene que tener razón porque es ingeniero. Claro, Claro. claro, yo dije, es verdad, es que soy ingeniero. Entonces, esta teoría que me acabo de inventar y de la que realmente no tengo ninguna idea, pues debería ser cierta. Entonces, claro, ya cuando se dispersó la discusión, porque había que hacer más ejercicios, no podemos estar siempre de cháchara en el CrossFit, eso, tú lo sabes muy bien, Mati, Ujú. pues claro, yo le confesé a mi compañera, es verdad, soy ingeniero, pero ingeniero informático. Entonces, todas estas cosas del mundo físico yo me las he inventado. Si Ajá. estuviéramos hablando del tipo de datos disco de CrossFit, en Sí. el tipo abstracto de datos configurado en un software, Ajá. ahí sí tengo toda la autoridad para hablar, ¿no? Y puedo decir, bueno, este tipo de datos se compone de estos campos, ¿no? Y estos son cómo hay que definirlo y programarlo, tal, ¿no? Claro. Pero claro, en el mundo físico no es lo mío. No es Sí. lo mío, pero ¿y si mi teoría fuera cierta y por lo tanto los informáticos nos estamos comiendo el mundo físico también? Claro. Entonces eso conecta con el premio Nobel, Matías. Claro, tú no querías menoscabar las finanzas del box, pero acabaste menoscabando pues el conocimiento de los informáticos. Si te fijas, uno cuando es ingeniero de caminos o cuando es ingeniero industrial, es un ingeniero. Para Sí. el resto de la población es ingeniero. Y cuando uno es informático, es un informático. Lo que de alguna forma, aunque no sea cierto porque has hecho la carrera y tal, te pone a la altura de tíos que se han visto unos cuantos vídeos de YouTube y han hecho algunos bootcamps gratuitos. Sí. Lo cual entiendo que puede ser ofensivo tal y como les ofendió a los de el Nobel de Física, o sea, a los físicos el Nobel de Física. No pasó lo mismo con el Nobel de Química. Yo creo que con el Nobel de Química todo el mundo estuvo muy de acuerdo Sí. porque fue claramente merecido para la gente de Google DeepMind que con AlphaFold pues descubren los pliegues de proteínas que sirven Sí. para hacer muchos medicamentos y muchos Hombre, fármacos. yo ahí estoy muy de acuerdo con ese Nobel. También estoy de acuerdo en que la ingeniería informática no tiene la misma base técnico-científica que las otras ingenierías, en las que hay un aseguramiento de los resultados. Tú construyes un edificio y tienes un fundamento físico de los materiales, etcétera, para que ese edificio no se caiga. El desarrollo software, en el 99,99% no haces esas pruebas de aseguramiento
de que el algoritmo cumple ¿no? los requisitos formales, sino que es una tarea, aunque con sus procesos y su conocimiento, pues más artesanal. Entonces, yo aquí voy a reconocer la pseudoingeniería informática, pero, Mati, estoy en contra del Nobel de Economía, porque es de un archienemigo de este podcast, de Daron Acemoglu. Daron Acemoglu, ya discutimos sus tesis sobre tecnología y poder y sobre el impacto y a dónde nos llevamos con la inteligencia artificial. Y bueno, pues a lo mejor me he venido arriba, no es tampoco un enemigo del podcast. Pero bueno, no llega a ser Harari, pero se acerca un poco. Entonces, Yo lo bueno, que veo es que nos estamos convirtiendo en los Simpson. O sea, de 3 novels, 3 personajes que han salido en monos estocásticos, ¿no? en el de literatura más flojillo, a ver el año que viene, Mati. Pues nada, me recuerda lo de Nobel que inventó la dinamita y tal, y luego dejó su patrimonio para hacer cosas buenas. Debería hacer Geoffrey Hinton lo mismo, ¿no? Porque él ha contribuido mucho a la inteligencia artificial, pero ahora como que su invento le da miedo. Entonces, Sí. bueno, pues... Y nos sirve para enganchar con alguien que de repente ha visto la luz en uno de los, creo que, artículos que van a dar para una discusión más fértil y más interesante en el podcast, que es un individuo nuclear principal en la inteligencia artificial generativa de esta generación, que no es otro que Darío Amodei. Darío Amodei, que también ha salido muchísimo en monos estocásticos como CEO de Anthropic y fundador de Anthropic. Yo me he leído este artículo y cuando he terminado de leerlo he pensado, joder, qué ganas de vivir 120 años para ver que todo lo que este hombre está diciendo se haga realidad, ¿no? Sí, yo creo que Darío venía haciendo una lectura de los últimos 2 o 3 años en los que su compañía se había posicionado de alguna manera como antagonista de Sam Altman. Mientras que Sam Altman ahora lo metemos en ese cajón de poca prudencia, de agresividad con el mercado, como minusvalorando los riesgos. Anthropic siempre se había posicionado como, bueno, vamos a hacer la IA, pero con mucho más cuidado, priorizando muchísimo más la seguridad y que, bueno, con un discurso bastante más prudente. De hecho, en una de las discusiones más importantes en este tema en Estados Unidos, que era la A-Bill de California, una nueva legislación que, bueno, iba un poco en la línea de la Unión Europea, era bastante controladora del desarrollo de la inteligencia artificial en California. Ellos se habían posicionado a favor de la ley, mientras que parte de los aceleracionistas y de los partidarios del desarrollo más rápido de la inteligencia artificial y también los defensores del open source lo veíamos como pues, una ley bastante penalizadora de los modelos más abiertos, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que él tenía esta lectura bastante acertada, yo creo que se había posicionado mucho ahí Anthropic, y por eso nos ha escrito este artículo en el que explica toda la parte positiva. Es cómo puede cambiar el mundo, qué cosas podrá hacer la inteligencia artificial si esto sale bien. Es decir, si conseguimos la inteligencia artificial y conseguimos controlar sus riesgos. Vamos a hablar de los aspectos positivos. Y lo hace con una pieza que se llama Machines of Loving Grace, que es una cita de un poema, Máquinas de una gracia amorosa, una gracia del amor. Es un poema de un poeta maldito de la generación Beat, de Richard Brautigan, que llevo toda la semana leyendo sobre Richard Brautigan porque bueno, me he metido un poco en esa, en esa cueva, ¿no? en ese agujero, y es fascinante porque hay muchas interpretaciones sobre este poema bueno, de lo maravilloso que puede llegar a ser el mundo, mientras que seremos observados por estas máquinas amorosas llenas de gracia, Matías. Es un artículo muy extenso y va punto por punto en todos los aspectos de la humanidad, de nuestra civilización, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra educación. Prácticamente toca todos los palos que la inteligencia artificial no solo no va a ser catastrófica, no vamos a acabar viviendo en un mundo distópico controlado por la IA, sino que va a ser muy beneficiosa. Vamos a acabar en un mundo que mejora en todos los aspectos, ¿no? Claro, el punto, fíjate, yo creo que hay una suerte de posición de Darío, que es la inteligencia artificial en estas categorías, en estas disciplinas, va a conseguir comprimir el siglo XXI.
Es decir, que avances, desarrollos y progreso que hubieran necesitado décadas por la propia naturaleza de los procesos y de las disciplinas, con inteligencia artificial se van a cortar muchísimo. Es decir, como tenemos a la inteligencia artificial como una suerte de socia, colaboradora, investigadora científica, pues será capaz de reducir significativamente los plazos de investigación. Y bueno, el artículo, como tú dices, es larguísimo. Y yo me he fijado en algunas cosas porque recomiendo un poco más de la lectura sosegada del mismo, ¿no? Pero tengo algunas notas que he tomado de la lectura. Primero, se ha venido considerando la inteligencia artificial general o inteligencia artificial del nivel humano, la llama Powerful AI. La La, IA poderosa. Ya ni siquiera hablamos de superinteligencia ni de AGIs, hablamos de IA superpoderosa. Sí, el caso es que además él se lanza y dice, esto que va a transformar y va a comprimir el siglo XXI y va a ser tan transformador como ahora explicaremos, podría llegar en 2026. Eso suena un poco a lo que hace siempre Elon Musk. No, esto llega en 2 años. Y al año siguiente, no, en 2 años lo tenemos aquí. Dice, pero bueno, por no venirme muy arriba, dice, vamos a ver lo que puede pasar en 5 o 10 años, en un periodo un poquito más largo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como diciendo, no nos flipemos, pero flipémonos, ¿no? Y tiene una serie de puntos que mira, vamos a enumerarlos. Mira, hay una parte en la que él establece que la inteligencia artificial no se queda en el campo o en el terreno de lo digital. Es algo que hemos debatido muchas veces en el podcast, ¿no? ¿Cómo te afectará la inteligencia artificial? Pues afectará mucho más a aquellos que tengan un trabajo delante de un ordenador, que tengan input de información y salida de información y que por lo tanto pues su tarea esté muy digitalizada y haya podido entrenar modelos con esos datos. Claro, su punto es, la robotización va a llegar y probablemente el modelo por el cual van a funcionar los robots en el mundo físico va a ser una suerte de powerful AI, una inteligencia poderosa que los va a controlar. Es decir, esos robots antropomórficos o más o menos antropomórficos que estén entre nosotros no necesitarán tener cada uno una inteligencia poderosa en sí, en el dispositivo, sino que la inteligencia poderosa los va a manejar en remoto, a través de conexiones, como funciona pues, cualquier dispositivo actual que tengamos conectado. Bueno, esto es como los supersónicos. Nada de sacar los platos de la vajilla ni de hacer la colada, porque esos trabajos que no nos gustan los harán los robots y lo mismo en las fábricas. Un poco lo que promete también Elon con el Optimus, ¿no? Sí, luego saldrá el amigo Elon. A mí me interesa el concepto de Amodei, el punto de que esta inteligencia es colectiva e individual a la vez. Es decir, la inteligencia poderosa no necesita tener un cuerpo porque interactuará en el mundo a través de su control de un montón de herramientas físicas. Entonces, incluso esta, al llegar a ser poderosa, podría diseñarlas ella misma. Es decir, tiene un componente individual de inteligencia y una parte colectiva en tanto en cuanto se manifiesta en el mundo en muchos sitios, ¿no? Pero, bueno, por centrar un poco el punto, me voy a centrar solo en el de la biología, Mati, porque, bueno, luego desarrolla neurociencia, mundo del trabajo, educación, como has dicho, y el Darío explica cosas de cómo cree que la inteligencia artificial va a aplicar a la biología y, por tanto, también a la medicina. Fíjate lo interesante de cómo él concibe esta inteligencia artificial que dice, no es que la IA vaya a ayudar a los biólogos en el análisis de datos, que es probablemente la visión que tengamos todos del papel de la inteligencia artificial en la investigación de las ciencias naturales y que conecta un poco con el premio Nobel de Química que tú has hablado, ¿no? Esta gente de DeepMind, con Hassabis y compañía, en la que, bueno, desarrollan ese AlphaFold que es capaz de predecir la estructura de la proteína y que es tan relevante y tan importante la investigación de, por ejemplo, nuevos medicamentos. Claro, él dice, esta IA potente, esta Powerful AI, no va a ser análisis de datos solo, sino que va a ser la que diseñe las hipótesis, es decir, las plantee, diseñe los experimentos, es decir, nos explique qué realmente tenemos que hacer para comprobar si las hipótesis son verdaderas o son correctas o las podemos falsear, y los va a ejecutar. Es decir, en tanto en cuanto es una idea poderosa y maneja elementos del mundo físico, ella misma hará la experimentación. Mm. No, el papel del humano aquí es bastante
poco relevante. Lo que nos llevaría a los seres humanos sin Powerful AI 50, 100 años, vamos a tener el mismo progreso biológico en 5 o 10 años. Es decir, aunque luego especifica, claro, hay límites, porque esto, la gente de consultoría o la definición de procesos siempre se recurre a un ejemplo muy típico, que es 9 mujeres embarazadas no te hacen un niño en un mes. Es decir, la propia naturaleza del proceso muchas veces implica que realmente no puedas acortarlo por muchos recursos que dediques a ello. Entonces, hay una parte de aceptación, prueba, etcétera, que no se puede soslayar y no se puede acortar por mucha IA que tengas, pero su punto al final es que incluso si aceptamos experimentos biológicos hechos en un mundo lo suficientemente bien simulado, podríamos aceptar sus conclusiones. Y aquí es cuando yo creo que los biólogos y los científicos más empiricistas, si es que hay grados de empiricismo en el mundo científico de las ciencias naturales, que bueno, se puede discutir, pues probablemente estén sacando las cuchillas para hablar con Darío Amodei, ¿no? Sí, porque fíjate, por ejemplo, lo que él espera: prevención y tratamiento de casi todas las enfermedades infecciosas naturales que existen, eliminación de la mayoría de tipos de cáncer, prevención del Alzheimer, bueno, duplicar la esperanza de vida humana, desarrollando una serie de tecnologías gracias a la IA, como por ejemplo CRISPR, la edición genética, o las vacunas de ARN mensajero, que ya esto a mí me dispara una alarma. A ver si no van a acabar causando todavía más negacionistas por estar hechas por la IA, ¿no? Pero bueno, mientras curen las enfermedades... Aquí, bueno, es que hay varios niveles. Es decir, fíjate que él habla de un concepto que se llama libertad biológica, al que llama él libertad biológica. ¿En qué consiste esta libertad biológica? Que es que poco a poco, con la ciencia del siglo XX, hemos conseguido poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo de cierto alcance. El último, quizás, de más impacto en la humanidad, por lo menos en la humanidad occidental, es todos los medicamentos basados en la semaglutida, ¿no? En todos estos Ozempic, Wegovy, etcétera, que nos permiten controlar nuestro apetito. El punto de Amodei es que con los avances biológicos, con toda esta herramienta que tú mencionas, más la inteligencia artificial, tendremos un control absoluto de nuestra realidad biológica. Entonces podremos definir, pues, cómo de musculados queremos estar, cómo de impulsivos queremos ser, cómo, ¿no?, de todos los procesos hormonales diseñados por la evolución, nuestro yo consciente podrá tomar decisiones porque podremos controlarlos, definirlos y ser como queramos. Pues esto es increíble. Bueno, el Ozempic es un ejemplo perfecto, porque ¿quién hace unos años iba a decir que la tasa de obesidad en Estados Unidos iba a bajar? Cualquiera que haya ido a Disney Orlando o que se haya paseado por las tiendas de Reese's habría apostado lo contrario. Y está pasando gracias al Ozempic, que podamos acabar siendo básicamente la persona que queramos gracias al desarrollo que va a habilitar la IA, es emocionante por un lado, claro, ¿no? También te digo, Antonio, el otro día pillé un vuelo que todo el vuelo fueron con turbulencias, ¿vale? Y yo me había tomado un litro de Coca-Cola y no podía ir al baño. Y estuve la hora y media del vuelo Barcelona-Málaga con ganas de ir al baño, pero no me podía levantar por las turbulencias. Y me acordé, porque de hecho creo que lo hablamos en Monos Estocásticos, ¿no tenía Google una IA que predice las turbulencias y le dice a los pilotos cómo evitarlas, a qué altitud tienen que moverse para evitar las turbulencias de forma 100% efectiva? ¿Y por qué esto no se ha desplegado todavía y lo que tenemos es un generador de fotos, un generador de vídeos y un generador de texto que alucina que no veas? Bueno, no lo entiendo, porque hemos empezado por el ajedrez y luego el Go y no hemos empezado por ser delgados ya, todos. pero es que, Mati, ten en cuenta que con la libertad biológica de Darío Amodei tú podrás controlar tu vejiga con una aplicación, ¿no? Es decir, tú tendrás una app y decir, bueno, hoy voy apretadito de vejiga, ¿no? Quiero ir, ¿no? Porque te apetece. O, por el contrario, tú puedes decir, no, hoy aguanto como un titán, ¿no? Tengo las turbulencias y tengo vejiga como con memoria aumentada, ¿no? Con capacidad de espacio aumentada. Entonces, eso es la libertad biológica, Mati. Ahí Darío te propone un futuro esplendoroso. Joder, esto es lo más cyberpunk, ¿no? Es como ser cyborgs al final, es como el juego este, el Deus Ex.
O los juegos estos que te mejoras a ti mismo, ¿no? Sí. De todas Cyberpunk. maneras, hay una cosa que Darío Modé reconoce, los límites que los sistemas caóticos, la teoría del caos, imponen incluso a las capacidades predictivas o capacidades operativas de la inteligencia artificial. Es decir, son demasiado complejos, son demasiado impredecibles en exactitud, aunque predecibles en el patrón, de manera que incluso así la propia inteligencia artificial tendría sus límites en ellos, ¿no? Yo ahí metería que la naturaleza humana es un sistema caótico, amigo Darío. Entonces, no sé hasta qué punto vas a poder abogar al mismo tiempo por la libertad biológica. Aquí se puede discutir muchísimo de cuánto se nos ha venido el amigo Darío arriba. Mi opinión es que, yo ya lo he dicho varias veces, yo soy escéptico con respecto a conceptos tipo inteligencia artificial de nivel humano, porque me lo creeré cuando lo vea. Como no tengo ningún interés en adivinar o no adivinar, pues mi posición es el diseño de la inteligencia humana por parte de la evolución ha costado millones de años y el uso de muchísimos más datos de lo que tenemos para entrenar una IA. Y de momento yo, hasta donde conozco el modelo de entrenamiento del deep learning, cómo funciona el concepto de autorregresión de estos modelos, no creo que de ahí, de su sistema, por muchos datos que le eche, vaya a emerger una inteligencia de un nivel parecido o similar al humano. Esa es mi postura. Y la postura 2, Mati, es que si esto pasa, no vamos a adivinarlo. Es decir, no vamos a adivinar el impacto en la sociedad que podría tener una inteligencia artificial de este tipo. Es como si en los años 90 quisiéramos adivinar, tú sabes que siempre en las presentaciones llevo el mismo comienzo de la presentación sobre inteligencia artificial. Mira, aquí tienes a los dos pollos que inventaron TCP/IP, CERF y CAN. Imagínate, en el año que esta gente invita TCP/IP, que tú eres capaz de predecir TikTok. Y te enseño un par de TikToks que funcionan y que han sido exitosos y han sido virales. Hmm. Intenta tú en los años 70 adivinar TikTok, amigo. Sí, como el del churumbel que me enseñaste otro día, diciéndole a una mujer que cómo se iba a llamar Juani, ¿no? Pues eso no lo podían predecir los inventores del TCP/IP, ¿no? Hay CERF y CAN y demás. Los Darío Modei de aquella época, es decir, los CERF y CAN que inventaron TCP, tampoco podemos pensar que por haber creado la parte técnica de Internet iban a ser o estaban en mejor disposición de adivinar el impacto social del cambio en el mundo que iba a provocar la tecnología que ellos han creado. Y además que hay una cosa que los seres humanos no somos buenos, que es pensar en términos de segunda y tercera derivada. Tú dices, en la primera derivada, con las máquinas que crean imágenes, crearemos imágenes. Ahora tú dices, pues puedo ver el cambio, ¿no? En la creación de imágenes va a haber cambio. Hasta ahí bien. Pero ¿cuáles son las segundas derivadas de ese proceso? Igual que el TCP/IP, en primera derivada, la gente se transmitirá información, como por ejemplo documentos o noticias. Vale, pero ¿cuáles son la segunda y la tercera derivada? Pues que se crean muchos más medios, que la barrera de entrada baja, que se cambia un modelo del siglo XX de medios más moderado, haga más viable hacer medios más extremos porque baja la barrera de entrada, porque aparecen creadores individuales, porque hay plataformas en una cuarta derivada que están optimizadas para hackear nuestra dopamina con mensajes cortos directos en la que la parte emocional es muy importante la viralidad. Es decir, cuando empiezas a sumar derivadas de cómo ese cambio viene de otro cambio, de otro cambio, de otro cambio, es muy difícil adivinar, ¿no? Ya lo decía, creo que fue un futbolista muy famoso, no me acuerdo, que es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, Matías. Pues mira, yo últimamente, ¿sabes a dónde creo que vamos? Vamos a un mundo que parece dirigido por CryptoPros. Por ejemplo, una noticia que acabo de leer, mira. Reino Unido quiere impulsar su economía y tiene un plan para ello. Recetar Ozempic a desempleados con obesidad. ¿Vale? Este tipo de decisiones, con la cabeza un poco más moderada que yo tenía hace un par de años antes de empezar el podcast Monos Estocásticos, te habría dicho, esto es distópico. Esto parece que sale del podcast de Amigos Liberales de Willy Rex. Pero hoy en día, tal y como va el mundo ahora mismo, creo que el futuro son las decisiones que parece que se les han ocurrido a los criptobros en un hilo de Twitter. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la demanda energética que tiene es tan alta que está ayudando de alguna forma a mejorar las soluciones energéticas libres de carbono, porque claro, al final estas empresas tenían que cumplir sus compromisos de carbono, no los van a cumplir por la IA y ahora se están abriendo centrales nucleares para ellas solas, ¿no? Sí. Entonces es como que ideas que son absolutamente ridículas hace unos años, hoy se ven como lo más normal del mundo y pueden acabar ayudándonos en el desarrollo de la humanidad, de la civilización. Claro, fíjate, ahí yo tuve una idea, ¿te acuerdas en el evento que hicimos con Diario Sur? Que aprovechando que Google
pues tiene un centro de ciberseguridad en Málaga y hay una discusión sobre si hacer una gran torre al lado de la farola en Málaga, ahí modificando el paisaje. Yo abogué por lo siguiente. ¿Por qué no ponemos al lado de la farola, en vez de esa torre, un mini reactor nuclear para poder entrenar a las IAs? Y matamos dos pájaros de un tiro porque la torre no es muy popular. Entonces, esto seguramente tendrá una mejor acogida del público. En fin, es verdad que tú lo has mencionado otras veces, Mati, la aceptación social de todo esto está bastante en cuestión. Es decir, si ahora mismo tenemos una reacción de que gente crea dibujitos con IA y tenemos que se monta ahí un debate pues inflamado de reprobación moral en este camino que dibuja Modey, que es algo que yo vengo pensando mucho y tengo que conseguir aterrizarlo. La biología pasa a ser una ingeniería. Probablemente ingeniería en el término más informático que en el término industrial o de caminos, ¿vale? Pero de alguna manera pasa de una ciencia descriptiva a una ciencia operativa en la que podemos modificar muchas cosas de la naturaleza y diseñarlas a nuestro criterio. Entonces, ese cambio yo creo que produce una suerte de vértigo y que todo este escepticismo o pseudo-escepticismo que llamamos de negacionistas o ese mundo al que muchas veces nos referimos peyorativamente, es una reacción de miedo, temor y desconfianza hacia todas estas operaciones, Mati. Yo lo veo hasta cierto punto, lo veo normal, ¿no? No me extraña. Buenas noticias también para la gente que ha estudiado biotecnología, porque por lo menos en la Universidad de Málaga yo me acuerdo que casi todas las chicas que querían estudiar ingeniería se iban a bioinformática, a biotecnología, por evitar el campo de nabos que era la informática, ¿no? Pues mira, ahora como les ha salido bien la jugada porque están confluyendo los dos mundos. Sí, es decir, el mundo STEM, si empezamos a contarlas a ellas, empezamos a igualarnos. Igual Es una verdad, es positiva. verdad. Yo a mi Daela le tengo muy recomendado el tema de biomedicina, porque a ella le gusta el campo de la salud y yo siempre le animo un poco a que puede considerar esta opción. Y de todas maneras hay un tema que a mí me gustaría abordar un día, que es un poco también hablando de vértigo, el vértigo que a mí me da imaginar la vida en un mundo en que hay una inteligencia artificial que hace mejor que tú cualquier tarea intelectual. Porque ya no es que juegue al ajedrez mejor que tú o que haga las cuentas mejor que tú, sino que cualquier tarea que tú vayas a cometer intelectualmente saldría mejor si se lo dejas hacer a la máquina, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos repensaríamos? ¿Cuál sería nuestra praxis? ¿Qué cosas seguiríamos haciendo? Igual que seguimos jugando al ajedrez por gusto, aunque la máquina sea mejor, ¿no? Entonces, es ese mundo posible, muy improbable, en mi opinión, también lo quiero recalcar, creo que da para una reflexión sobre nosotros mismos, bueno, curiosa cuando menos. Yo no tengo ninguna preocupación en este sentido porque yo abro la calculadora para hacer 34 por 10, ¿vale? Entonces Ya. yo no soy una persona que eso le vaya a dar ninguna sensación de inferioridad porque ya la tengo. Y lo único que el botón de stop de los robots, igual que a las cintas de correr, habría que ponérselos por decreto, ¿eh? Eso habría que legislarlo. También te digo que la vez que yo más cerca he estado de matarme en una cinta de correr fue porque le di sin querer al botón de stop y paró eso de repente y casi me caigo y casi me mato. Esto, al final la regulación también se va a ir poniendo al día con esto. Sí, yo creo que con la Unión Europea y vigilante podemos estar más tranquilos. Y fíjate, de una cosa que tú has dicho, es que hay una reflexión importante, Mati. Fíjate que el poeta este de la cultura Beat, Brautigan, en su poema, sí, todo observado por esas máquinas de la gracia amorosa y de la gracia y el amor, él dibuja un escenario ideal, ¿no? De que quiere que suceda lo más rápido posible un mundo en el que mamíferos y computadoras viven juntos, en armonía, paz, y todo observado por estas máquinas de la gracia y el amor. Claro, en su literal, creo que es la interpretación que da Darío Modey, y por eso lo toma como para el titular de su post, en el literal parece un canto al tecnooptimismo. El desarrollo tecnológico se conciliará con la naturaleza, con el ser humano y viviremos en una armonía y en una prosperidad. Pero muchos analistas, o muchos analistas en la palabra, ¿no? Exégetas quizás del poeta, apuntan a que esto, de alguna manera, era una suerte de ironía, de doble sentido, de sarcasmo, por el cual el poeta ironizaba sobre que esto es un disparate, ¿no? Y que esas ilusiones de tecno-optimistas eran infundadas, ¿no? Y yo me ha dado que pensar una cosa, que fíjate, yo cuando la primera vez que fui a San Francisco,
me hice la ruta de las librerías de la generación Beat. Estuve ahí metido y fui a las librerías y dije, oh, qué guay el mundo Beat de esta generación tan importante, tal y cual. Y ahora quiero ir a San Francisco a montarme en un coche autónomo, Mati. ¿Cómo ha cambiado también? ¿Estoy cristoproizado como tú, Matías? Hay un sesgo porque los poetas casi todos van a ser, bueno, luditas al final, neoluditas, ¿no? Porque si no serían escritores de ciencia ficción, como Asimov y tal y cual. Te vas a la poesía, pues te vas a la naturaleza y te vas a lo creado por la divinidad, ¿no? Podríamos seguir hablando de tono optimista porque tenemos también por aquí un artículo de Vinod Khosla que es verdad que gurusea un poco, pero yo siempre le tendré como un especial respeto porque fue uno de los fundadores de una de mis empresas tecnológicas preferidas y más amadas de la historia, que era Sun Microsystems. Pero bueno, yo creo que nos lo vamos a dejar para otro día porque tenemos que hablar de que hay que informarse, Matías. De que hay que prepararse y de que no podemos ver las cosas llegar. Hay que ponerse manos a la obra, Mati. Pero es que además hay que formarse con gente que sepa. Y nosotros conocemos a dos personas que saben mucho de cómo implementar la inteligencia artificial en la oficina y han hecho una especie de workshop que está disponible de forma gratuita en YouTube. Vamos a dejar el enlace en la descripción del episodio. Y son nuestros amigos Xavier Mitjana y Pau García Milá, que es el CEO y el fundador de Founders, el co-CEO junto con su mujer. Y este workshop es muy interesante para poner en práctica todo lo que ya podemos hacer con la IA, ¿no? Sí, porque básicamente está el vídeo disponible y habla mucho de dos cosas fundamentales a la hora de integrarla. Uno es flujos de trabajo con inteligencia artificial para poder automatizar algunas tareas. Eso nos lleva al segundo punto que tocan fundamentalmente en este workshop de Founders, que es soluciones que mejoren la productividad en el entorno laboral. Vamos, es una cosa eminentemente práctica, con herramientas, con formas de trabajar y con cosas y aprendizajes, como dirían ahora los formadores, accionables, Mati. Pues nada, accionable, si vais a la descripción del episodio y le echáis un vistazo, lo tenéis en YouTube, también lo compartiremos por nuestras redes sociales. Ay, bueno, Mati, tu ídolo, tu referente vital en el mundo, ha dado una presentación. Y estamos hablando de tu amigo Elon. Fue curiosa esta presentación porque, pobrecilla la gente que madrugó, se retrasó más de lo que luego fue. No sé si fueron 20 minutos, pero una presentación muy rápida de hablar con muy pocos datos de lo que es el robotaxi de Tesla, que le han llamado Cybercab. Cybercab. No le han llamado robotaxi. Tengo que decir, Antonio, que el diseño me gusta mucho, es así como más o menos la línea que vienen haciendo con el Cybertruck, pero no en acero inoxidable, sino un coche normal y lo mezclan un poco con las líneas de diseño del Model 3 y del Model Y. A mí me gusta bastante más este diseño que Cybertruck, porque Cybertruck me suelta brutalista, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto en la Cybercab, y luego hablaremos, en la Robovan, es un punto retrofuturista que me encanta. Es que aquí voy a reconocerlo. La estética retrofuturista me podría quedar a vivir en un mundo así, Matías. Pues sí, a mí también me mola bastante y es un poco recuperar cómo se imaginaba en el futuro en esas tiras cómicas que siempre se acaban haciendo virales cada poco tiempo, de que íbamos a tener todos nuestros coches voladores. Pues la Robovan es un poco así, ¿no? Es ese diseño como se habría imaginado alguien en los años 30, 40, 50. ¿No? Han dado muy pocos datos. Vamos a intentar glosar los únicos que nos han facilitado. Nuestro amigo Ethan en Electric ha hecho un buen resumen de la data del evento. Pero bueno, vamos a ver. Primer dato. Elon dice que esto va a ser entre 10 y 20 veces más seguro que un coche conducido por seres humanos. Ahí está. Waymo tiene unas estadísticas no tan potentes ahora mismo, no tan de 10 o 20 veces, pero sí tiene estadísticas en las que defiende que a igualdad de kilómetros es más seguro la conducción autónoma. Bueno, en costes dicen que hablan de 20 céntimos de dólar por milla, ¿vale? Que eso sería un poco en donde estarían los costes totales por recorrido y que esto no lo entendí yo muy bien, pero dicen que a la vez puede haber que Tesla gestione una flota de taxis, eso es posible, pero que también te lo puedes comprar. Por 30.000 pavos tienes tu Cybercab disponible solo para ti. Sí, esto me pareció muy curioso, porque ¿quién hoy en día, si esto acaba saliendo en los tiempos que dieron, que creo que fue 2026,
si esto hoy en día saliera así sin volante y sin pedales, por mucho que cueste $30.000, difícil veo que alguien se lo compre teniendo pues el Model 3 también por un precio similar y además con la misma capacidad de conducción autónoma, porque al final el Cybercar no añade nada, se basa cámaras que tiene y por lo tanto es una conducción de computación visual. Es la tecnología que ya tenía Tesla con el FSD en sus coches y todos los datos que han ido recopilando con las cámaras de esos coches, aplicada a un nuevo coche más pequeño sin volante y sin pedales. ¿Se puede comprar por $30.000? Vale, guay, pero ¿por qué no habéis sacado esto como Model 2, como se venía rumoreando, como un coche más económico y más europeo, en cierto modo, más pequeño? Espero que con 5 plazas en lugar de con 2 plazas, porque este tiene un maletero enorme, el Cybercab, pero solo tiene asiento para el piloto y el copiloto, que no sé si esto en un taxi es un poco raro, ¿no? Sí. Si tú tienes un taxi, mejor tener más plazas. Totalmente. Fíjate que yo creo que has dado con la clave. Los analistas no se han quedado contentos con lo que ha presentado Tesla y creo que hay una decisión aquí estratégica, que es, me voy al coche eléctrico más barato y lo hago accesible ya para el gran público, algo que todavía no se ha logrado. Es verdad que tienes un Model 3 que con las últimas ofertas de cuento, el base, sin conducción autónoma ni nada de esto, estaba en España a los 27.000, 28.000, creo recordar. Eso es verdad que hasta ahí ha podido llegar Tesla con las subvenciones de los gobiernos, en España con el MOVES, pero la decisión estratégica de Elon es no tirar por ahí, sino ir hacia una empresa más de servicios, más que de venta de coches. Mientras que los económicos de la venta de coches probablemente estén muy afectados por la competencia china, ahora un poquito más salvaguardado Tesla por el aumento de tarifas, ¿no? de impuestos que le ha puesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea al coche chino, su salto es decir que el negocio está en una empresa de servicios a lo Uber, mucho más que en una empresa de coches a lo Toyota. Sí, de hecho uno de los casos de uso es Uber Eats, entregando lo que sea que compres, la compra de supermercado o un McDonald's en estos cybercabs. El mundo que imagina Elon es un mundo en el que nadie quiere conducir porque todo el mundo está ocupado mientras el coche los lleva de un punto a otro. Y de hecho el coche ni siquiera tienes que cargarlo porque se carga por inducción, se coloca encima de unas placas de inducción y se carga sola con estas baterías nuevas 4680 y se limpia solo también, ¿no? Hay un robot que te lo limpia. Esta es la parte que menos me creo. Es decir, es la parte que menos me creo, es decir, que el coche se irá solo a un sitio donde se carga y otro robot lo limpia, pero hay un tema polémico con el coche autónomo que nosotros hemos desvelado en algún evento y que ahora yo creo que lo podemos soltar, Mati, para que el gran público se vaya haciendo la idea y el debate ético sobre el coche autónomo pueda tener en cuenta todas las variables. ¿Cuál es la teoría de un buen amigo mío, al que tú conoces también, Matías, sobre lo primero que él quiere hacer en un coche autónomo? Lo primero que quiere hacer un coche autónomo, lo habrán pensado muchos oyentes, es practicar el sexo, Practicar el sexo, sí. hacer el Porque amor. claro, estás liberado. Es decir, no tienes ocupación, no tienes que estar pendiente del volante, los pedales, la conducción. Esto ya es totalmente autónomo. A lo mejor por eso quieren que los robots se encarguen de limpiarlo, porque pobre el que se encargue de limpiar uno de estos cybercabs al final del día, ¿no? Yo, si estuviera en una asociación de taxistas, y que claro, se van a oponer radicalmente a este mundo del robotaxi, mi primer argumento y fundamental sería, si puedes conseguir que se regule y no llegue, pues lo intentarás, ¿no? Pero si llega, el principal argumento es, aquí hay un humano que te asegura que nadie ha follado justo antes de que tú te subas al robotaxi. Entonces, es una ventaja competitiva que yo creo que el mundo del taxi debería valorar. Bueno, datos, para acabar un poco lo que dijo Elon. La conducción autónoma sin supervisión llegará al Model 3 y Model Y. Parece que solo a los de última generación. Es decir, vamos a ver si el hardware de los antiguos está preparado o no. Eso va a ser una polémica potente. El año que viene, en 2025, en California y Texas, y el Cybercab se empezará a fabricar en 2026. Y aquí entramos con la parte, bueno, más sorprendente, porque yo creo que todo esto era básicamente lo que se viene diciendo desde hace 10 años con un prototipo delante y un diseño delante, bien, pero hay dos cosas más. Uno es el desfile de los Optimus, Mati, y el otro es la Robovan. A ver, la Robovan la hemos estado viendo antes en el vídeo, es, pues, aunque se llame van,
Es como Un minibús, ¿no? un minibús. Un Sí. minibús, sale un montón de gente, empleados de Tesla de dentro. Tiene el diseño, pues no sé cómo describirlo, pero parece una tostadora retro, y es como la rumba ha aprendido a llevar gente por la ciudad. Esto a mí me recuerda muchísimo a un tuit que vi el otro día. La clase media alta anhela tanto transporte público, pero sin pobres, que siempre hay alguna empresa tecnológica intentando reinventar el autobús, ¿no? Porque esto, lo de los céntimos por viaje, veremos. Siempre los cálculos de amortización de Elon son pues un poco optimistas, pero realmente si alguien despliega estas minivans, estas robovans, estas vans autónomas, me imagino que el uso más lógico puede ser llevarte desde una estación de tren a otro sitio de la ciudad, o desde un aeropuerto a otro sitio de la ciudad, o transportar gente por el carril vago. No lo sé cuál es el plan para esto. No va a ser tan barato como el transporte público totalmente subvencionado por las ciudades, a menos que Elon espere que las ciudades de repente empiecen a comprar robovans en lugar de a comprar autobuses de toda la vida, ¿no? O trenes. Está todo muy abierto. Yo creo que aquí empiezan los problemas. Es decir, es verdad que nos has enseñado los prototipos, nos has dado 2 o 3 datos, pero aquí ni está el modelo de negocio con el que vas a ir al mercado. No dices nada de despliegue, experiencia de usuario, la aplicación, cómo vas a meter la carga inalámbrica en la red existente, la forma en que el FSD, cómo va a funcionar legalmente en los países, la estrategia hasta con los seguros. Es decir, hay un montón de detalles y de cosas por aterrizar que tú dices, realmente tenemos un primer prototipo, un diseño muy chulo, eso es verdad, pero no tenemos realmente esto bien montado, ni bien pensado, ni bien definido, y básicamente queremos dar una promesa de ganar 2 o 3 años, porque si en 2026 empieza a fabricarlo, vete al ajo. Y Waymo ya hace 100.000 viajes a la semana, Mati. Waymo hace 100.000 viajes a la semana. Es decir, la gran pregunta es, aunque vayas por detrás, tecnológicamente has acertado respecto a Waymo. Es decir, tus viajes van a ser más seguros y más baratos que los Waymo que usan LiDAR. Es decir, usan una tecnología más compleja y más cara, pero que les ha permitido ser autónomos antes. Es decir, el único caso en que yo veo que Elon sale en pie de esto es que en el largo plazo su apuesta tecnológica haya sido más acertada. Y 2 cosas. Tiene en contra a 2 personas importantes, Mati. A Donald Trump y a mi hija, que su mayor anhelo es aprender a conducir y odia el concepto de coche autónomo. Bueno, a veces es divertido conducir. También te digo, Antonio, yo últimamente están tan colapsadas las entradas a Málaga y las salidas que llegar al CrossFit cada vez me cuesta más tiempo. Y claro, yo voy escuchando mi podcast o lo que sea, y por ahora bien, pero el día que se me acaben los podcasts y tenga que hacer 40 minutos al CrossFit porque haya habido un accidente o porque esté lloviendo y la gente se vuelve loca, pues preferiría ir en un coche autónomo, claramente. Por otro lado, esto de la Robovan, caben 20 personas. Es cierto que es muy eficiente porque quieren que con 1 kWh se pueda hacer 8,5 kilómetros. Entonces es un vehículo bastante eficiente para ser eléctrico y tal. Pero 20 personas es poca gente. Entonces habría que ver luego cuánto te cuesta el viaje y si se lo acaba comprando gente que no la quiere como autobús, sino que la quiere como autocaravana, ¿no? De estas nómadas digitales extremos. Yo creo que esto va a ser carne de despedida de solteras y despedida de solteros, Mati. Bueno, por decir algo... Te vamos a gastar una broma, te llamo despedida de solteros a Murcia. Entonces tú te montas en la Robovan, en la juerga ahí dentro de la Robovan y llegas a Murcia y ya estás de despedida. Es cierto que este evento ocurrió días antes del aterrizaje del Super Heavy de la Starship, que fue absolutamente increíble. Y entonces muchos de los fans de Tesla aprovecharon lo de la Starship para decir que seguís siendo tan escépticos sobre que Elon va a conseguir la conducción autónoma sin supervisión en 2026 y que va a sacar esto y lo otro. Pues es que realmente a día de hoy, tal y como lo tienen planteado, suena una cosa más lejana a lo que dice Elon. Ahora, lo de los robots me ha sorprendido bastante lo fluidos que son en el movimiento, porque una de las cosas que decían cuando lo presentaron, que no fue hace tanto,
es que tenían que trabajar mucho en mejorar los actuadores, en poner más actuadores, en tal y cual. Eso han mejorado muchísimo. Estaban los robots ahí desfilando entre la gente y luego haciendo cócteles y tal, aunque con un poco de trampa. Un poco de trampa, un poquillo, hombre. Estaban manejados en remoto por seres humanos. Dicho esto, es espectacular la capacidad de movimiento y articulación que tienen parecido a los humanos. De hecho, en el vídeo que muestras, vemos que una de las grandes aplicaciones del robot Optimus va a ser, además de fregar la cocina, dejarte ganar al Catán, lo cual yo creo que puede ser la killer app del robot Optimus. Pero estaba todo un poco como manejado en remoto. De todas maneras, te voy a decir la gran contradicción de Elon Musk y Tesla. Tú dices, voy a conseguir la conducción autónoma total y por lo tanto sobra el volante y los pedales. Y apuesto por eso. Pero a la vez voy a tener el robot Optimus, todo el mundo tendrá un robot antropomórfico a su disposición con capacidades humanas de manejar cualquier cosa y moverse como un ser humano. Es contradictorio. ¿Por qué haces una cosa y la otra a la vez? Porque si tú tienes un robot Optimus, pues que conduzca él, ¿no? Sí. Es decir, y además es una ventaja. Es decir, el robot Optimus te lleva a hacer los recados, ¿no? Dice, venga, vamos al mercado de Welling, que tienen el mejor pescado, voy a comprar ahí unos boquerones, ¿no? Perfecto. Entonces tú vas con tu robot Optimus, él conduce, y si con traje de aparcamiento, pues se viene contigo al mercado, ¿no? Y entonces, bueno, con su visión te elige cuál es el pescado más fresco, ¿no? Te ayuda con eso y te lleva a la bolsa. Bueno, esto no, porque tú y yo, deportistas, tenemos que hacer la ganancia, el paseo del granjero y hacemos, ¿no? Llevamos el peso ahí como buenos deportistas, ¿no? Pero son todo ventajas el robot Optimus. Entonces, ¿para qué le has quitado el volante si te va a conducir el robot? O una cosa o la otra. Yo esto lo veo incomprensible, Matías. Yo siempre lo he pensado que ¿por qué una apuesta tan fuerte por los robots antropomórficos si realmente un robot podría tener cualquier forma que fuera mucho más eficiente, podría tener 1000 brazos, podría tener cohetes en lugar de culo? ¿Por qué esto? Pues es que al final tiene que ser muy difícil pensar out of the box, ¿no? Es como, no sé, el tío que inventó los números complejos, por ejemplo, era brillante. Sí. O Newton, cuando se le cayó la manzana, pues no sé en qué neurona le dio, pero fue absolutamente increíble. Ahora, el mundo que tenemos hecho para humanos con 2 brazos y 2 piernas, como solución intermedia, hacer robots que sean exactamente iguales morfológicamente a nosotros, pues está bien, pero me imagino que en algún momento encontraremos mejores diseños, a alguien se le ocurrirá algo mejor. Desde luego es más eficiente que hacer una máquina para cada cosa, ¿no? Eso sí que sería un desastre a nivel económico. Además de que pasa una cosa, es decir, ¿no te sentirás culpable de tener tú un robot óptimo en casa para jugar al parchís, ¿no? y fregar los platos? Mientras que podrías estar haciendo todos los experimentos que dice Darío Amodei y descubrir la píldora que controla la vejiga. Joder, no lo había pensado, sí. Claro, si tenemos todo el mundo robots, algunos serán más vagos y serán más inútiles que otros, ¿no? Claro, mejor, pues, si en vez de comprártelo la última versión, te lo pillas en Wallapop. Mira, en este caso, voy a esperar a que salga el de Xiaomi, ¿no? Por los dinerillos. Bueno, en fin, debatiremos mucho de robots. Por cierto, un día dedicaremos aquí para el amigo Quijano, que se nos quejaba en iVoox de que en todo el tema de coche autónomo hablamos poco de China y que estamos poco al día de todo lo que estamos viendo en el coche autónomo en China y que los chinos nos van a pillar a las empresas occidentales en esta faceta también. Bueno, un día lo discutiremos, hoy no es ese día, pero sí es el día, Mati, en que volvemos a hacer la IA, porque la IA no se hace sola, hay que hacerla. Pues esta sección presentada por NVIDIA es una de mis favoritas, en las que más aprendo, porque generalmente el que hace el trabajo sucio es Antonio, que es el que acaba probando todos los modelos y las herramientas. Me lo he pasado teta con esta opción. Fíjate, no es gran cosa, pero a mí me ha resultado muy satisfactorio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos el navegador Brave. Es un navegador que yo recomiendo probar porque tiene unas condiciones de privacidad bastante interesantes. Entonces, bueno, merece la pena echarle un vistazo porque tanto en el móvil como en el PC nos puede dar un uso muy bueno. Bueno, pero el caso es que Brave integra un chatbot, un sistema de chatbot que se llama Leo. Leo, básicamente, es un acompañante que está con nosotros en nuestro proceso de navegación y puede, pues lo típico, resumirnos una página, resumirnos un vídeo de YouTube, etcétera. Es decir, puede estar a nuestra disposición, hacer traducciones. Es un chatbot. ¿Qué modelos usa Leo? Pues puede usar modelos en remoto. Es decir, mira, conéctate a Cloud, conéctate
a ChatGPT, conéctate a cualquiera de estos, algunos de pago, otros gratuitos, pero lo que nos va a interesar es aprovechar que puede trabajar en local. Es decir, yo en mi PC he conseguido configurar Brave para que tire de un modelo en local. Es un proyecto que la propia NVIDIA ha publicitado bastante, que básicamente utiliza Oyama. Oyama es una solución para instalar modelos en local. Si tú te instalas Oyama y a Oyama le dices, instala el modelo, tiene una web en la que tú puedes ver todos los modelos disponibles, instálame Llama 3.1, instálame Phi 3.5 de Microsoft, instálame este Gemini abierto, instálame este de Mistral. Entonces, tú a Oyama le puedes decir todos los modelos que te quieres instalar en el local y luego configuras Brave para que esos modelos, que claro, tiran de la tarjeta gráfica que tienes en local, pues se ejecute completamente sin hacer ninguna llamada a ninguna inteligencia artificial de ningún lado. Entonces tiene dos tareas satisfactorias en mi caso. Una es pues que tienes una mayor privacidad. De repente, ningún servicio externo tiene que saber qué estás navegando, qué resúmenes haces, qué preguntas vergonzosas le haces a la inteligencia artificial y luego que, bueno, de repente aprovecho mi tarjeta y mi equipo potente en local y me puedo ahorrar unos eurillos. Porque yo ahora mismo estoy usando el Llama 3.1 8 billions y oye, para los resúmenes de páginas, hacerle preguntas sobre el contenido y temas de este tipo o traducciones, me va muy bien. Entonces, está menos controlado, está menos capado. Ha sido muy satisfactorio. Tenemos que instalar Brave, tenemos que instalar Oyama, pondremos el enlace, es muy fácil, hasta yo lo he conseguido y realmente es satisfactorio, Matías. Joder, a mí es que es arquitectura de hacer las cosas, que es el bring your own model, trae tu propio modelo a, por ejemplo, nuestro navegador web, me interesa mucho porque, claro, yo tengo totalmente separado el chat GPT, que es donde hago casi todo lo que uso de IA, de mi navegador. No lo tengo integrado con ningún plugin ni nada. Tengo que irme a ChatGPT a pegar cosas para hacer preguntas sobre el texto o sobre lo que sea que estoy trabajando. Y en el navegador lo que uso es Copilot, ¿vale? La versión gratuita de Copilot te puede resumir páginas y tal, pero no te da tan buenos resultados. Cuando tú podrías en un Brave integrar cualquier modelo como el Llama más potente que tengas, hacerlo en local sin tener que pagar a OpenAI, que le pago 20 euros al mes, y todo acelerado por las gráficas RTX de NVIDIA. La verdad es que ahora mismo tenemos un montón de opciones súper intuitivas para ahorrarnos el dinero y sacarle provecho a los modelos de lenguaje que yo personalmente no estoy aprovechando y me interesaría mucho empezar a usarlos. ¿Sí? Pues ahí está esa opción. Y nos queda tiempo solo para un tema. Anunciamos a nuestra audiencia de que hay dos temas que vamos a tener que dejar para el próximo capítulos. El paper de los investigadores de Apple sobre la capacidad de razonamiento de los grandes modelos de lenguaje, incluidos los O1. Spoiler. Ellos anticipan que no tienen capacidad de razonamiento humano y vamos a discutir mucho ese paper porque esto es muy importante. Es decir, estamos diciendo que vamos camino de la AGI, pero este es un revés escéptico bastante potente. Entonces, merece una discusión aparte este paper y todo el debate que ha habido sobre ello. Hay una persona que nos ha señalado un aspecto importante de este podcast, que es la guapocracia. Se sigue imponiendo en Internet y en la sociedad. Es un tema importante en este podcast, pero hoy no nos da tiempo porque tenemos que hablar de que la IA generativa ya está ahorrando tiempo en las empresas españolas, porque hay un estudio muy interesante que ha sacado Repsol, que ha hecho junto a Accenture, Microsoft y el Big Technology Review, este medio, en el que ellos establecen que la IA generativa implantada en el trabajo ya les ahorra 2 horas a la semana por persona, ofreciendo resultados de mayor calidad, Mati. Joder, pues sí que ahora entiendo por qué ha estado subiendo el IBEX últimamente. Sí que está mejorando la productividad española gracias a la IA. Yo no daba un duro. Según el estudio, se ahorran 96,8 horas anuales de trabajo gracias a la IA generativa. Sí, es interesante. Han usado Microsoft 365 con Copilot. Bueno, a mí no me ha gustado que Microsoft estuviera implicado en el estudio, porque es parte interesada. Ahora bien, entiendo que Repsol no se va a dejar trucar el estudio y por lo tanto, por eso lo traigo, ¿no? Porque sí le otorgo cierta credibilidad, aunque yo preferiría siempre un estudio en el que no hubiera involucración de un proveedor. Dicho esto,
a mí lo que me ha interesado es una parte del debate social. Es decir, ya ha habido estudios y experimentos que nos apuntan o nos señalan que aunque la inteligencia artificial no siguiera avanzando, su adopción actual ya nos mete en una mejora de la productividad. Esto es fundamental, es importante, tenemos que conseguir que sea muy sexy, que sea atractivo, que esté en el debate de que queremos ganar productividad, porque la productividad nos lleva a que, bueno, de alguna manera se cree más riqueza, podamos seguir progresando y luego ya veremos cómo distribuir esa riqueza. Pero una cosa curiosa es en qué han empleado los actuales empleados de Repsol esta ganancia. Te lo voy a leer en la noticia. Este ahorro de tiempo permitió a los empleados centrarse en tareas de valor mayor añadido y en otras, que aquí viene lo interesante, que redundaban en tiempo de calidad. Por ejemplo, acciones enfocadas al cuidado de la salud y el bienestar, dedicar tiempo a temas espontáneos o a tiempo de cohesión de los compañeros. Mi lectura es, la gente de Repsol con este tiempo se ha ido a dar un paseo o a aprovechar para ir al gimnasio, ha estado apalancada en la máquina del café con los colegas discutiendo los fichajes del fantasy. Es decir, aquí tenemos la aportación española, el tiempo dedicado a temas espontáneos, que es maravilloso como lo cuentan. O de cohesión con los compañeros. Es fabuloso, Matías. Pues es que España es el país del chisme. Si la IA nos da estos 121 minutos extra por semana, que son las 96,8 horas al año, libres, pues la vamos a aprovechar para el chisme con los compañeros, porque no nos vamos a poner a hacer más pan, porque Repsol ya es la panadería número 1 de Claro. España. Ahí ya no se puede mejorar nada, ¿no? Y el cliente viene y se echa su propia gasolina. Esto pasa desde hace tiempo. Claro. Entonces, ¿para qué? Nos dedicamos a mejorar la relación entre compañeros. Claro, dice el artículo, bueno, es que si hacemos ajustes con estas consideraciones, el tiempo ahorro neto de productividad son 15 minutos a la semana. Del titular de 2 horas a los 15 minutos, porque he estado chismeando, contando, saliendo a dar una vuelta, pues se quedan 15 minutos. O sea que a lo mejor hay que rebajar el optimismo, Matías. Y esto nos lleva a una entrevista en paréntesis media que ha sido muy interesante porque recogen declaraciones de Ana Freire, que es vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica en la Barcelona School of Management, y que ella dice que para adaptarse al mundo de la inteligencia artificial en el trabajo, cuenta en el resumen de paréntesis media que la cita, lo más importante es tener conocimiento para perder el miedo, y lo que ve más importante son las soft skills, como trabajo en grupo, análisis crítico y todo aquello que una máquina a lo mejor no puede hacer. Esta soft skill, fíjate cómo encaja, porque tú en Repsol estás cohesionando el equipo, chismeando en la máquina del café, ¿no? Entonces, eso es como se dice en el idioma de LinkedIn, Mati. Desarrollando tus capacidades de soft skills, se llama eso. Joder. Me gustan mucho las entrevistas que saca Adrián Soler en paréntesis media, porque al final les está sacando a un montón de gente unas declaraciones que no tienen otros medios. Así que orgulloso de nuestros compañeros de paréntesis media. Muy bien, muy recomendables newsletter y en redes que ponen un montón de cosas, pero lo que no ponen en paréntesis media, eso lo siento, compañeros, es todos estos temazos que sacamos, Mati, en el Puerta Grande o Enfermería. Mati, nos metemos en un charco, vamos a ver tú cómo lo puedes resolver, porque ha habido un caso que ha conmocionado al fútbol turco. Turquía, siempre relevante en el mundo de la inteligencia artificial en monos estocásticos, ha asistido al caso de la árbitra Elif Kararslan. Elif, vamos a llamarla Elif, perdón, por su nombre de pila, ha sufrido la filtración de un presunto vídeo sexual en la que aparece, pues, presuntamente, ¿no? Teniendo sexo con el supervisor arbitral Orhan Erdemir. Y tras unos días de silencio, después de esta filtración y de haber sido suspendida, a través de su abogado ha declarado lo siguiente: yo no soy la mujer del vídeo, porque denuncio que este vídeo sexual en el que salgo con el supervisor ha sido creado con inteligencia artificial. Mati. Y aquí tenemos un caso difícil de impacto social de la tecnología, Matías.
y casi todos los comentarios eran a ver el vídeo para comprobar si es o no realmente inteligencia artificial. Entonces, Sí, es todo lo que sé del tema. Entonces, ni siquiera he visto el vídeo como para claro, poder es complejo. aseverar que sea IA, pero por las capturas que se ven, lo tiene un poco complicado, ¿no? Sí, aquí Marca, siempre realizando su labor de investigación y periodismo, nos da una captura sin nada explícito, pero que deja entrever que probablemente esto Midjourney no es. No Mm. es. Bueno, el caso es que, bueno, se cruzan dos temas. Uno, el siempre lamentable caso de la gente que utiliza sistemas tecnológicos para hacer imágenes explícitas o sexuales de mujeres, que es un caso execrable y bastante lamentable bueno, que está en el submundo del Internet y que creo que hay que condenar y perseguir, con el otro caso que es cada vez que alguien se ha pillado en un escenario y se filtre algo que atente contra su reputación y prestigio o su, ¿no?, desarrollo profesional o personal, la carta de ha sido generado con IA y podemos dudar de la veracidad va a estar sobre la mesa. A partir de ahora, conforme los sistemas de vídeo, no creo que sea el caso de Elif, pobrecita, pero claro, los sistemas de vídeo, pues ya como podremos dudar de todo y de que el escepticismo de todo lo que veamos tenemos que empezar a desarrollarlo, pues cualquier filtración que salga de ti, Mati, tú podrás negar y decir que ha sido generada con IA. No había pensado, pero a medida que vayan mejorando los deepfakes y que sean indistinguibles de la realidad, por supuesto tiene su lado absolutamente nefasto y por otro como excusa es bastante bueno, ¿no? Porque ya nadie tiene por qué dudar de, oye, esto está hecho con IA, señores, no he sido yo. Como la Sí, gente que dice, no, me han hackeado, por eso le he dado me gusta a un vídeo porno gay claro, en mi eso me perfil. recuerda a una cosa que contaba el otro día Paloma Llaneza en el podcast de Pausa de García ayer. Paloma Llaneza, pues una abogada, consultora y que escribe mucho de tecnología en el país, citaba el caso del cómic Private Eyes, en el que se produce una gran filtración de todo lo que las empresas tienen guardada de nosotros en la nube, ¿no?, en sus sistemas. Se avergüenza tantísimo la gente que la gente empieza a ir con máscara por la calle. Es decir, como se sabe todo lo peor que hemos hecho, todo lo peor que hemos guardado, lo que hemos buscado, lo que hemos consumido, todo se filtra. Pues la gente, para no ser reprobada o por propia vergüenza, se pone máscaras. Claro, con la IA hay un giro un poco en el debate de que todo podría ser, decir, todo es falso. ¿Cuál es el mejor camino, Mati, para que tú puedas decir que lo peor que has hecho es falso? Haciéndolo con IA. Es decir, vamos a ver. Tú dices, temo que se filtre un vídeo sexual mío, Matías, en mis años mozos, que ingenuamente y estúpidamente me grabé teniendo sexo. ¿Qué es la mejor manera para que eso, si se filtrara, no tuviera credibilidad? Que tú filtraras ahora mismo un vídeo tuyo teniendo sexo hecho con inteligencia artificial. Porque a partir de ese momento ya todo el mundo pensaría, pues son los vídeos generados con IA sobre Matías. ¿Qué te parece esta idea? Yo, ¿sabes lo que creo, Antonio? Que debería haber un bot de Alex Barredo para hacer un seguimiento Hmm. de lo que es IA y no es IA, porque los bots de Alex Barredo siempre al final traen comedia consigo, como Elsa Say, la ministra de Inclusión, ha comenzado a seguir a Emily Melons, que se apellida Melons por su voluptuosa eh, morfología y O es sea, que no una es por ser hija del señor Melons. es una creadora de contenido para adultos. Yo no sé si ahí fue el CM o la propia Elma que le dio a seguir sin querer, Hmm. pero si hubiera un bot siguiendo la realidad detrás de las cosas como los que hace Alex Barredo, un abrazo para él, pues la No verdad es sé. que sería más divertido el mundo. Claro, yo, fíjate, hace 20 años a lo mejor era moralmente más exigente o algo así, pero, por ejemplo, yo comprendo a la ministra siguiendo a la creadora Elma Melons. Es decir, todos tenemos nuestras debilidades y nuestras cosas. Es decir, todo el mundo cuando abre y tú le das el Instagram a alguien y pone la lupita, pues no puedes esperar grandes cosas, ¿no? Hay que entender que cada uno tenemos nuestras debilidades y aficiones. Entonces, señora ministra, no se preocupe, no se avergüence, todos tenemos nuestras Elma Melons en la vida, no pasa nada. Bueno, pues pseudo puerta grande de enfermería para todo este asunto que creo que no hemos conseguido resolver y solo nos perjudicará reputacionalmente, Mati. Te traigo el robot peludo contra la ansiedad, Matías, de una mascota tecnológica, robótica, creada por Casio, diseñado para abrazarte y tranquilizarte. Se llama Moflin y aunque lleva el prototipo varios años circulando por internet,
ahora es cuando ya se puede hacer la precompra. Entonces, Moflin desarrollará sus propios sentimientos y personalidad, que pueden cambiar con el tiempo. De repente, tienes una mascotita, Mati, que además, nos lo decía Carlos Malpartida en Twitter. Es decir, aunque luego cobren 40 dólares al año de suscripción a Moflin, poco me parece para un bicharraco que no deja pelos ni cacas en la casa, Matías. Yo no sé por qué con la IA los Tamagotchis no se han vuelto algo mucho más sofisticado. Y yo sigo viendo gente que tiene el Tamagotchi prácticamente el diseño antiguo, ¿no? Y esto es una cosa que funcionó muy bien en su momento y que con la IA podría ser súper vitaminado. Y sin embargo no estoy viendo que esto despegue. A ver si con los robots peluchitos, peluditos, la cosa va para arriba. Sí, yo creo que en la cutiedad del cacharro Casio va bien, pero en esa funcionalidad de que no hace caca ni deja pelos, es que no leen el mundo del futuro, Mati. Es decir, como nos ha enseñado Darío Amodei y Elon Musk, tendremos un robot que ya se encargue de todos los temas higiénicos de la mascota. Entonces, la mascota no necesitamos sustituirla por un robot peludo y diseñado para querernos, sino que Optimus o cualquier otro robot antropomórfico se dedicará a toda la parte negativa de la mascota y tú te podrás concentrar solo en pasarlo bien con ella, hacerle carantoñas, ¿no? Ese tipo de rollo. No veo las horas, porque a mi perra que está en las últimas ya no le importa dónde hacer sus necesidades, no Sí. tiene ningún tipo de pudor. Es que claro, fíjate, Mati, tu perra va a llegar tarde, el robot antropomórfico en casa criado va a llegar tarde para ella y todos los inventos biológicos de Darío Modei de configurar tu vida nos va a llegar ya demasiado puretas a nosotros dos. Sí. Es decir, es que una pena, es que por 20 años, y casi, Claro, porque entiendo que si la IA acaba extendiendo la esperanza de vida de los humanos, nos quedaremos con nuestra edad actual, ¿no? Entonces, si ya somos puretas y podemos extender nuestra vida, pues, no necesariamente duplicarla, pero un cuarto de siglo, lo que sea, pues seguiremos siendo igual de viejos que en el momento en el que conseguimos esa extensión de vida. Entonces, no sé si nos conviene. Sí, no sé si va a ser buen negocio. Yo creo que depende también un poco del precio, ¿no? Habrá que mirarlo bien, porque dice, bueno, la extensión de vida me llega para controlarla a los 80 años. Pues hombre, ya para lo que estoy, joder, otros 80 años más así. Sí, ¿y a qué edad van a subir la edad de jubilación entonces? Pues no me lo quiero ni imaginar. Claro. No conviene. Entonces, ya para eso, que no lo inventen. Que no lo inventen. Ya está. Bueno, te traigo el último, Mati, porque se nos va de tiempo el podcast. Qué desastre. Pero traigo una cosa que yo creo que puede reconciliar a muchos de nuestros oyentes. Porque Jensen Huang, el CEO de Nvidia, nuestro amigo Huang, siempre trae predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro y da muchas entrevistas, da muchas charlas. Entonces, traemos una del CEO de Nvidia en el que dice lo siguiente. En el futuro, Mati, todos seremos CEOs. Es decir, algo que alguna gente ya lo está viviendo. Hay una gente que ya en su perfil de LinkedIn y en Twitter pues se pone CEO de mi proyecto de autónomo unipersonal, ¿no? Pues, se lo pone, ¿no? Pues hay gente que ya vive en ese mundo porque Jensen nos anticipa que seremos directores generales gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque seremos los jefes de muchos decenas de agentes de inteligencia artificial altamente competentes que seguirán nuestras indicaciones. Así que, Mati, enhorabuena, te queda muy poco para ascender al puesto de CEO. Yo he estado viéndome el vídeo largo de Jensen y dice dos cosas más. Es decir, Nvidia tendrá 100 millones de trabajadores con IA. 100 millones. ¿Ah? No está mal. Está mal. Y creando empleo para las IAs, pero bueno, a veces la vida del empresario es así, Matías. Y dice, en todos los grupos de empleados de Slack participarán estos empleados IA en los distintos canales. Es decir, imagínate el Slack de Nvidia con 100 millones de inteligencias artificiales ahí participando, dando la turra, haciendo comentarios, mientras la gente, claro, está hablando del fantasy en la máquina del café. Yo he llegado a una conclusión, Mati, que yo creo que es un lema que podemos mejorar respecto a episodios anteriores. El lema venía a decir, una IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar un empleado, una empleada que sepa usar la IA. Ese es el mantra odioso que se ha difundido, odioso en mi opinión. Yo creo que hay que mejorarlo. La alternativa que te presento en este capítulo es una IA no te va a quitar el trabajo, sino una persona
altamente motivada e hiperactiva con 100 millones de agentes IA te va a quitar el trabajo. Es decir, un CEO hiperactivo con 0 empleados humanos te va a quitar el trabajo a ti. Yo no puedo esperar a tener mi agente de IA trabajando por mí. No soy buen jefe, soy una persona sumisa. Probablemente el agente de IA, si es suficientemente bueno, me acabe dominando a mí y yo sea el empleado y la IA sea el CEO. En ese caso, vuelvo a lo mismo. Hay que ponerle el botón de stop de las cintas de correr a los agentes de IA también para, en cualquier caso, escapar de una situación de difícil salida como que se convierta en nuestros CEOs, ¿no? Sí, hombre, si se convierte en tu CEO, pues yo te diría que negocies un poco con la IA lo de la cesta Navidad, que se está perdiendo. Es algo que está un poco de modé, ¿no? Que ya no se estila tanto, pero ¿y la alegría que te da ahí abrir el jamón, los turrones? A ver si Jensen es consciente de esto, porque claro, 100 millones de cestas de Navidad a los agentes IA no es viable. Pero si la IA se hace muy jefa, pues por lo menos que se enrolle, ¿no? Digo yo. A ver qué tipo de CEO es el agente de IA. A lo mejor es este tipo de product manager que viene y dicen, ¿cómo vas? Y ya está, y ese es su trabajo, ¿no? A mí me serviría, ¿no? Una IA que me tuviera atado en corto para que yo fuera productivo. Ya con eso mejoro mi productividad. Sí. Probablemente más que los empleados de Repsol, ¿eh? Con un saludo para nuestros amigos María González y Andrés Morte. Cerramos el capítulo, Mati. Muy interesante. No hemos dejado otros 100 temas ahí. Tenemos que hablar de guapocracia, de reactores nucleares, un montón de cosas que no han podido salir, pero bueno, la semana que viene más. Bueno, o hacemos el episodio de 2 horas, ya es lo que falta. Un abrazo a todos. Chao, amigos.